Buenos días amigos desde Madrid, al lado del Palacio de la Ineptitud, de la ignorancia y de la corrupción, es decir, el Palacio de la Moncloa del gobierno español. No nos dirigimos solo a España, sino que nos dirigimos a todo el mundo, especialmente a la Europa que está ahora en elecciones y por descontado a todos los ciudadanos del mundo que tienen interés por acabar con el capitalismo y el neoliberalismo, que hasta la fecha nada bueno ha conseguido en los últimos 9 años. Una vez más os voy a poner cuadros para que os deis cuenta de hechos que se producen y que son muy importantes. Por ejemplo, el Deutsche Bahn valía hace ahora un año más o menos, en bolsa, 102 euros. Hoy día ha subido un poco y en este momento han conseguido llevarlo a 13 euros. O sea, solo ha perdido aproximadamente 89 euros, que viene a ser más de un 80%. Y eso con el Banco Central Europeo y el gobierno alemán tratando de que suba la cotización del Deutsche Bahn. Si nos vamos a Telefónica, vemos que estaba en 22 y en estos momentos está en 8,70 y camino del 4 que yo pronostico. Quiere decir, si una empresa baja de 22 a 8, pues lógicamente quiere decir que está perdiendo más de un 60%, también en un periodo corto de un año. Y el Banco de Santander, el mayor banco de España, el banco más sistémico de España, por decirlo de alguna manera, le ocurre lo mismo. Llegó a estar prácticamente en 15 euros y hoy día está en 4,20, 4,30, lo intentan subir, luego bajan, lo intentan volver a subir. ¿Qué quiere decir? Que dos de las empresas más importantes de España, esas de las puertas que permiten a los políticos vivir del cuento en las empresas importantes de España, están completamente tocadas. Antes o después será imposible que coloquen en los consejos a toda esta pandilla de ineptos. Aquí hablamos en el fondo de un hecho típico español, que es que seguimos con ese jueguecito de derechas e izquierdas, los de arriba, los de abajo, los conformes y los disconformes. Lo que nos cuesta entender en estos momentos a un 30% de la población es que Rajoy está muerto ejerciendo la corrupción durante muchísimos años. Pero es que lo malo es que es presidente del gobierno. Y un corrupto no puede presidir ningún gobierno, ni siquiera en esta Europa que se descompone a toda velocidad. La identificación de Estado, partido, pueblo que realizan los partidos políticos españoles hacen que cuando cambiemos la Constitución, cuando abramos un proceso constituyente, los partidos dejen de tener la importancia que han tenido a lo largo de los años. En mi opinión, cuando analizamos la Constitución española y pretendemos cambiarla, tenemos que pensar en dos cosas. Uno, todas las constituciones en España se han venido abajo precisamente porque eran inamovibles. La Constitución actual española también es inamovible. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo lógico, como mínimo, algo que parece imposible dado lo que ocurre en España en estos momentos, que es, como mínimo, cambiar el título 10º de la Constitución, que evitaría que fueran necesarias las dos cámaras para realizar reformas constitucionales. Los partidos políticos actuales, inmersos en la corrupción, dos de ellos por el tiempo que llevan, e inmersos en la estupidez o en la compra precisamente de esas empresas, alguna de ellas que ya os he mencionado, ¿tiene sentido que empresas del IBEX financien a un partido como Ciudadanos para tratar de compensar a Podemos? Es una aberración. Y como aberración que es, pues Podemos y Ciudadanos tienen los días o los meses contados. Ciudadanos por una razón muy simple, aunque en eso coincide con Podemos. No hay democracia interna ni en Ciudadanos ni en Podemos.
y si no hay democracia interna y lo rigen personas ineptas, desinformadas, que por no tienen ni la información que se precisa para funcionar, ¿qué sentido tiene que Ciudadanos y Podemos sigan en el marco constitucional o en el marco político español? Ninguna. Ninguno de los grandes partidos merece la pena que sobrevivan y habría que buscar la forma, como digo, de cambiar la Constitución, lo mínimo para poder hacer la reforma del Poder Judicial y que el Poder Judicial opere como un poder constitucional que pueda procesar, empezando por el presidente Rajoy, continuando con la señora Cospedal, siguiendo con la vicepresidenta, etcétera, etcétera, porque en el fondo, tal como se gobierna en España, igual me da la administración central que las administraciones autonómicas, la realidad es que ninguno de los dirigentes políticos pueden pasar la prueba del algodón. Por lo tanto, si hacemos el Poder Judicial independiente, cabe la posibilidad de que podamos meter en el trullo a todos los dirigentes que hemos tenido en estos últimos 40 años. Bien, no quería hablar en domingo de políticos españoles y menos de estos políticos tan poco responsables y con tan poca categoría que ni siquiera se dan cuenta de que todo está cambiando y todo puede ir cayendo antes de que se den cuenta. Uno de los cuadros que os había preparado hoy, en el fondo, una fundación alemana que se preocupa por lo que está pasando en Europa, más que los propios periódicos alemanes. La Fundación Bertelsmann considera que Europa funciona pésimamente, entre otras cosas, porque las relaciones con Estados Unidos, Rusia y China son completamente inoperantes. Europa funciona tan mal, tan mal, tan mal, que ha conseguido que el país más importante, que el país que más aportaba a Europa, que era el Reino Unido, se haya salido prácticamente de Europa. El euro, seguimos defendiendo, mejor dicho, Alemania sigue defendiendo que el euro subsista, pero el euro es una moneda muerta, como otras muchas, pero el euro, desde luego, que no es más que una muleta del dólar, más todavía. La imposición de los tratados a los países europeos hacen que en estos momentos estemos viendo una política absurda, sin sentido, por parte de los comisarios, que están tomando decisiones que provocan precisamente grandes enfrentamientos con Estados Unidos, con China y con Rusia, con los tres países más importantes del mundo prácticamente. Tener una Comisión Europea al servicio de los lobbies da a entender que esa comisión maldita la falta que hace, puesto que en realidad solo defiende posiciones de gente que además en el poscapitalismo al que vamos lo tiene muy crudo. No puede no puede continuar la Unión Monetaria Europea ni la Unión Europea en el poscapitalismo que ya lo tenemos aquí. La realidad es que haber visto políticas irracionales por parte de Alemania, mucho peores que las que hizo Adolfo Hitler en materia económica, las políticas irracionales de la Unión Europea contra Grecia, con unos países europeos de la Unión Monetaria completamente sumisos a lo que planteaba Alemania, demuestra que todos los partidos que están gobernando en Europa y que en el fondo buscan el no molestar al cuarto Reich alemán, me refiero al gobierno de Rajoy, por ejemplo, no merecen la pena seguir gobernando. Y no voy a nombrar ya más personas en el rato que nos queda, pero vamos a hablar, sí, un poco más de... ¿Ha cambiado algo en el mundo en los últimos 9 meses desde que empezamos a preparar estos periscopes? Yo os recomendaría que los vayáis leyendo porque se decían cosas muy importantes. Por ejemplo, en alguno de aquellos periscopes hablamos del petróleo, de los CDS y los CDOs. ¿En qué ha cambiado la política petrolera? ¿En qué ha cambiado la política de los gobiernos con respecto a los CDOs, CDS? ¿En qué ha cambiado? En nada de nada. Y lo más grave de todo, por descontado, es que los derivados, los CDS, siguen ahí.
en los bancos más importantes de Estados Unidos, en los propios bancos centrales, porque da la impresión de que han asumido alguna responsabilidad, y por descontado terminan dejando completamente debilitados a los propios estados. Estados Unidos, simplemente por los derivados que tienen sus 5 grandes bancos y la Reserva Federal, es otro mundo completamente distinto. Ya no se puede considerar un imperio. Esta es la realidad, por más que tenga una política de defensa que siga apoyando un ejército potente, de momento el ejército más potente del mundo. Estábamos hablando de que no se ha resuelto nada con los CDS, los CDOs. Los CDOs fueron el inicio, por decirlo de alguna manera, de la crisis subprime en Estados Unidos, y los CDS fueron el remedio que de alguna manera algunos querían utilizar para no asumir riesgos, y que sin embargo lo que provocaron fue que el riesgo que existe hoy en la economía internacional es muchísimo más grande del que había en el año 2007. Nada ha cambiado. Los fondos de cobertura, los especuladores individuales, los inversores institucionales van completamente perdidos y actúan como los elefantes en las cacharrerías. Es decir, actúan generando problemas sin fin, entre otras cosas, porque en este mundo en el que vivimos nos encontramos con que, por decirlo de alguna manera, en el mundo quizás en las bolsas cotizan unas 49.000 empresas, en las bolsas de todo el mundo, y sin embargo hay una serie de operadores, muy poquitos, que asesoran a los fondos titulares de buena parte de los porcentajes de capital de esas 49.000 empresas que estoy mencionando. Luego resulta que en el mundo del liberalismo no hay manera humana de conseguir evitar el intervencionismo en estos momentos, porque sencillamente hace mucho tiempo que desapareció el libre mercado. Y lo cierto es que incluso las actuaciones de los fondos y las políticas monetarias de los países son contradictorias, y por lo tanto estamos viviendo una época rarísima en que nos imaginamos que antes o después empezarán a sacar las navajas los titulares de los fondos de pensiones e incluso los titulares de los fondos de capital, sencillamente porque ya no controlan absolutamente nada. Lo bueno de la época en la que vivimos es que no hay nadie en el mundo capaz de controlar la situación hacia la que vamos. Ya no digamos los gobiernos de Europa. El gobierno de España, con el señor Mariano Rajoy a la cabeza, caerá porque antes o después verán los votantes del Partido Popular que el partido que les dirige Mariano Rajoy y compañía no tiene ningún tipo de programa económico o político que permita saber a dónde va España, por ejemplo, en el 2020. Pero en el intermedio nos podemos encontrar con que la deuda española sea impagable y que España pueda entrar en default, cosa que no me extrañaría nada que pudiera producirse a comienzos del año 2018. Bien, digo esto de España y trato de que la gente se dé cuenta de que partidos liberales en principio no ejercen. Son los partidos conservadores los que tratan de llevar adelante el neoliberalismo o liberalismo que está muriendo. Por lo tanto, estamos viendo una gran batalla política en Francia que habrá que seguirla simplemente porque puede suponer un cambio total para Europa. Ayer os decía que ya han ocurrido dos hechos importantísimos, que son la salida del Reino Unido del Brexit de Europa, y le va bastante bien, dicho sea de paso, y por descontado la victoria de Trump en Estados Unidos, que aunque Trump no sea un santo de nuestra devoción, lo que sí que va a provocar indefectiblemente con sus políticas es que suban los tipos de interés al tratar de que el crecimiento en la economía americana, sobre todo en ciertas zonas de Estados Unidos, permita que los salarios suban. Todo ello conduce inevitablemente a la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Reserva Federal, no olvidéis
que es una entidad prácticamente independiente del gobierno de Estados Unidos, a la que Trump pretende controlar. No sé si lo conseguirá, no es fácil, pero indudablemente condicionará mucho las políticas monetarias de la Reserva Federal. Otro de los bancos importantes en el mundo, del que no se habla nunca nada, es el Banco Internacional de Pagos de Basilea. Hemos hablado muchas veces de él. Sigamos hablando. Curiosamente, el máximo representante del Banco de Pagos de Basilea es un español, Caurana. Un español espabilado. En España hay gente espabilada. Junto que tenemos unos políticos moribundos, junto que tenemos una Constitución que ya no aguanta, junto al hecho de que los sindicatos y las organizaciones empresariales están muertas, junto a todo eso, y por descontado, junto a la corrupción galopante, sobre todo entre las grandes empresas españolas que cotizan en el IBEX y en el mercado continuo, junto a eso, y dando por hecho que van a desaparecer seguramente el 30-40% de las empresas, sin embargo en España hay gente muy preparada, muy enterada de lo que pasa en el mundo, y que incluso se produce el hecho de que un director importante en el Banco de Pagos de Basilea, el director más importante, tiene origen español. Al igual que el señor Caruana, en España hay mucha gente, estamos mucha gente, que tenemos muy claro lo que está pasando y que consideramos que en el momento que consigamos echar a Mariano Rajoy y a todos los partidos políticos del arco parlamentario, como ocurrió en Italia en la época de Tangentopoulos, España, como no puede ir a peor, forzosamente mejorará, y en vez de ser una potencia mundial en el puesto número 14, es posible que podamos recuperar el tiempo perdido, lógicamente poniendo a los mejores al frente de los destinos de España, olvidándonos de que los partidos políticos son importantes. Es falso. Los partidos políticos no tienen por qué ser los instrumentos de representación. Soy más partidario de que sean los movimientos, como el movimiento Siete Jaques, o como las mareas de la educación, de la sanidad, las mareas que se preocupan por colectivos de todo tipo y variedad, y que prácticamente consiguen de alguna manera coger todo el ámbito de todos los sectores sociales de España. Los partidos políticos han demostrado que son incapaces de evitar la corrupción, y no solo eso, sino que parecen escuelas de enseñanza de la corrupción. Por lo tanto, cuando se cambie la Constitución, los partidos políticos fuera de juego, y potenciemos los movimientos políticos, como el de Siete Jaques del que os hablo, como el movimiento 15M si fuera capaz de recuperarse, como los 1001 movimientos que ha habido en España, y que son los únicos que realmente han movido al pueblo español en algunas ocasiones. Hace falta que los votantes del Partido Popular se den cuenta de que tienen al frente unos mangantes que jamás se preocuparán de ellos. Sencillamente porque lo único que les interesa es mantener el partido y tratar de controlar el Estado, como se ha hecho en los últimos 100 y pico años de España. Ninguna de las instituciones funciona, empezando por la monarquía, y la que sí que hay que recuperar, que tampoco funciona, es el Poder Judicial, que tiene que volver a ser constitucional e independiente. Estábamos comentando cosas de lo que está pasando en el mundo, y decimos que es muy importante lo que ocurra en las próximas elecciones francesas. En nuestra opinión, vamos a ver varios candidatos. Por descontado, en la derecha parece que finalmente hay dos, puesto que ya han pasado la primera fase de las primarias, pero ninguno de los dos candidatos se puede considerar que sea un candidato que pueda aportar nada a Europa. Para empezar, ni siquiera han debatido sobre Europa. Estamos hablando que fundaciones muy importantes en Francia y en Alemania están diciendo que Europa no funciona. Pues bien, los dos candidatos de lo que llamaríamos la derecha francesa ni siquiera han hablado de Europa, ni siquiera han hablado del euro, ni siquiera han dicho que Merkel es una política peligrosa para Europa. Por lo tanto, con la derecha francesa no vamos a ningún lado, y sus modelos, sus programas económicos y políticos, como veréis, molestaros en leer Le Monde, por ejemplo, veréis que no conducen a ninguna parte. Por parte de la izquierda hay un bifostio impresionante. Hollande, un presidente que ha perdido prácticamente 5 años
de su presidencia sin hacer absolutamente nada. Aquí parece que cuando llega uno a ser presidente de algo en Europa, se consideran que ya ha cumplido. O sea, el presidente que teóricamente está para dirigir los destinos de su país, resulta que cuando llega cree que a vivir del cuento como presidente de gobierno. Y esto en la propia República Francesa, con la importancia que tiene. Es grave. En la izquierda no hay ningún candidato interesante, y el único que parece que al menos tiene las ideas claras de lo que está pasando en el mundo es Macron, que fue ministro de Economía y ha dimitido para presentarse a las elecciones presidenciales. Creo que también tiene poco juego en el fondo, porque aunque habla de que quiere defender un proyecto progresista, en el fondo está defendiendo más neoliberalismo todavía del que se había defendido hasta ahora. Eso en un partido incompatible completamente con cualquier tipo de neoliberalismo. El problema que hay hoy día para los franceses, para los alemanes, para los holandeses, austriacos e italianos, que también están en elecciones o al menos en referéndums importantes, es que en estos momentos de la historia de la humanidad, de lo que se trata, vuelvo a decir, no es de si derecha o izquierda, si arriba o abajo. No se trata, por descontado, de nada de esto. No se trata de volver a repetir los rollos de los siglos XIX y XX. Aquí se trata de que el capitalismo se ha descompuesto, que el neoliberalismo ha acelerado esa descomposición y que surge algo que se llama poscapitalismo, economía colaborativa, importancia total de la tecnología, importancia básica de las redes, importancia total de lo que es un mundo nuevo que nosotros llamamos poscapitalismo porque no hemos encontrado otra palabra mejor. Un mundo en que los datos tienen una importancia impresionante y que los algoritmos, como hemos podido comprobar ahora en Estados Unidos, al menos los algoritmos de verdad tienen un papel muy importante. Y vamos hacia un mundo en que la prensa, quebrada, no tiene capacidad alguna para influir en las decisiones de los votantes. Estoy hablando de la prensa americana, que es una prensa importante todavía, al lado de la nuestra, y no hablo de la prensa francesa, ni de la prensa alemana, ni demás, porque en el fondo están quebradas también y mal pueden decidir o tratar de funcionar de forma que la prensa se convierte en un control de los poderes ejecutivos. El capitalismo se muere, en algunos sitios se dan cuenta, en otros sitios no se han dado cuenta todavía. Parece que la gente no se molesta en leer empresas como Investigación y Ciencia, Nature, etcétera, que en el fondo nos están demostrando que las tecnologías, la robótica, las tecnologías 3D, las tecnologías, digamos, en el mundo de la biología o en la mecánica pura, la nanotecnología, las ciencias de la vida, todo está cambiando de forma tal que el Homo sapiens de hoy, que desde luego nos ha llevado a una situación crítica sencillamente porque es terrible que al final lo peorcito del Homo sapiens ha terminado colocado en las presidencias de los gobiernos más importantes del mundo. Lo más tonto del Homo sapiens ha terminado gobernando. Los más tontos de los Homo sapiens están formando parte de gobiernos en el mundo. Y no solo de España, por descontado. Lo peor del Homo sapiens ha conseguido que en estos momentos no entendamos qué está pasando con los hielos del Ártico, que como sabéis han menguado considerablemente. Hemos visto cómo el Ártico estaba estos últimos meses, ahora que llega la noche eterna, por decirlo de alguna manera, del norte de Europa y del Ártico. Ahora que llega nos encontramos con que las temperaturas que hay, incluso cuando el sol no brilla en el norte, digamos, del planeta, nos estamos encontrando con que la temperatura ha sido tan alta que los hielos del Ártico dan la impresión de que este año no se van a poder recuperar y por lo tanto vamos a empezar una primavera con una cantidad de hielo muchísimo menor y por descontado vamos a ver que en la zona, digamos, nuestra, lo que llamaríamos el Atlántico Norte, el Atlántico que va, por decirlo de alguna manera, desde Alaska hasta prácticamente, no tanto, pero desde luego hasta, digamos, por decirlo de alguna manera, el paralelo que pasa por Marrakech, por señalar una ciudad concreta,
toda esa zona da la impresión de que va a tener las aguas del Atlántico a una temperatura muchísimo más alta de lo normal y consecuentemente podemos empezar a saber los problemas del cambio climático, pero vividos en toda Europa. Algo seriamente preocupante porque ha dado lugar a que gente importante en el mundo, institutos que toman las cosas en serio, están pensando que si vivimos una etapa de sequía muy fuerte, nos podemos encontrar con que sea complejo y difícil vivir precisamente en las zonas del Atlántico Norte, tanto por la subida de las aguas del océano como por las sequías que se pueden provocar en todas estas zonas. Hay gente que está pensando hacia dónde deberían moverse los europeos en caso de que hubiera una sequía importante. Diréis, ya estamos hablando de problemas apocalípticos, tal. No, estamos viendo claramente que la temperatura ha subido estos últimos meses en el Ártico, como no había subido nunca, prácticamente 20 grados más, y estamos viendo que las aguas del Atlántico Norte también tienen más temperatura y por lo tanto pueden provocar, aparte de grandes huracanes y grandes tormentas, pueden provocar una sequía importante desde Suecia hasta prácticamente nosotros, hasta prácticamente Marruecos. Bien, hay gente que está pensando hacia dónde deberíamos movernos en caso de una sequía continuada y al final terminan pensando que quizás la zona ideal sería, curiosamente, la Rusia con la que Europa está completamente enfrentada. Pero bueno, no vayamos por ahí. Ciertamente, como hemos dicho, nada ha cambiado en los últimos años, desde 2007 para acá, en el sentido de que la crisis financiera sigue siendo tan brutal como la hemos vivido en los últimos tiempos. Nada se ha corregido, nadie ve en los gobiernos actuales que se pretenda corregir absolutamente nada, y la presencia de Trump en el gobierno de Estados Unidos provocará que los tipos de interés suban, lo cual beneficiará a unos y perjudicará a otros, lo mismo de siempre. Nos encontraremos que los grandes titulares de deuda, los fondos de pensiones titulares de deuda, se van a encontrar con grandes pérdidas y por lo tanto, eso que os decía al principio, no os extrañe que empecemos a ver movimientos de navaja al estilo de Albacete, del Albacete de España. Bien, la crisis financiera brutal está ahí, la crisis climática está ahí y en Europa no seguimos sin darnos cuenta de que hay que tener una política energética clarísima en el sentido de que tiene que tener como preferencias clarísimas que el impuesto sobre el sol en países como España, que ha desaparecido, que está ahí vigente y que provoca que la Guardia Civil tenga que intervenir a veces para eliminar ese tipo de instalaciones creadas y encima ponen unas multas altísimas, ese tipo de barbaridades que se han hecho en España y en otros países a lo largo del tiempo para beneficiar a monopolios eléctricos, que en el caso de España tienen además la fatalidad de que una de las empresas importantes lo único que está pensando es cómo desvalijarla, cómo sacar toda la sustancia que tiene Endesa para mandar esos dineros para Italia. Es terrible vivir en una Europa así, en la que todo el mundo va a la suya y en la que los gobiernos, por cobrar comisiones, permitieron que Endesa pasara a manos italianas. Bien, dicho esto, seguimos en lo nuestro. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo tiene que ser el mundo que viene? El mundo que viene, desgraciadamente, es un mundo complejo en que de momento vamos a ver una gran caída de empleo. Y por lo tanto hay que buscar la manera de resolver las situaciones de desigualdad más fuertes. Hay dos maneras de resolver las situaciones de desigualdad, como he dicho tantas veces. Podemos empezar con que todos los que han generado los problemas actuales, que son los presidentes y consejos de administración de los grandes bancos, procesarlos, analizar lo que han hecho y si realmente han cometido todos los delitos que creemos, pues que sean encerrados en el trullo, porque es lo que procede. Los bancos están en una era o en una época de extinción
No digo que los bancos se tengan que extinguir al 100%, pero lo que sí que digo es que está en una época de extinción y no pasará nada cuando Ana Botín, el señor González, el presidente Ron, el otro y el de más allá en España, el presidente de Société Générale, el presidente de BNP Paribas, el presidente de Joyce, el presidente del Banco Nacional of Scotland, los presidentes de todos los grandes bancos que han generado la crisis total del sistema financiero, lo razonable sería que fueran encerrados sencillamente porque han cometido delitos sin cuentos. No es fácil encerrar a los presidentes de los grandes bancos, pero no hay que olvidar tampoco que son 28 nada más sus directivos correspondientes, pongamos 300 entre todos. ¿Para quién han trabajado estos señores? Para otros que en realidad solo se dedicaban a especular, utilizando lógicamente una economía financiera y no precisamente una economía de producción real. Por lo tanto, la gente que se ha beneficiado de un trato desigual de los bancos con unos y con otros, la realidad es que también de alguna manera son tan culpables como ellos. Hay en el mundo, como hemos dicho más de una vez, 60 y tantas familias o personas físicas y jurídicas que controlan prácticamente la mitad de la riqueza del planeta. Hemos dicho también que de las 43.000 empresas que cotizan en bolsa, seguramente hay 173 entidades, como mucho, que controlan prácticamente las mayorías absolutas de las mismas. Tampoco es un problema muy serio en estos cambios radicales que se van a producir en el mundo, poner a todos estos señores en su lugar y aplicar lo que parece razonable, un impuesto sobre el patrimonio, sobre todo sobre aquellos patrimonios que se han ganado ilegalmente. Bien, estamos dando soluciones a una época que viene en la que la desigualdad va a ser muy fuerte, en que se van a perder muchísimos empleos, entre otras cosas porque los robots, o incluso los robots con humanos, o los robots haciendo de gerentes o de jefes de los humanos, trabajan muchísimo mejor que como trabajaba la economía capitalista en los últimos 50 años. Por lo tanto, en ese gran proceso de transformación económica y en ese gran proceso de transformación de la producción, nos vamos a encontrar con que muchos jóvenes no podrán entrar a trabajar y que incluso mucha gente que escasamente tiene más 40 y tantos años se va a encontrar con que su formación es obsoleta para el mundo que viene. Luego, si para algo sirve el sistema fiscal de los países en desarrollo y de los países de Occidente, es para implantar un impuesto negativo sobre la renta de personas físicas que viene a ser una renta básica. De esta manera, viene a ser una renta básica, pero no generalizada para todo el mundo. No tiene sentido que a Ana Botín se le pague una renta básica, como no tiene sentido que al Mariano Rajoy se le pague una renta básica. Por lo tanto, un impuesto negativo sobre la renta de personas físicas haría las mismas funciones, dando a los más desiguales, a los que tienen verdaderas dificultades, a los que no tienen ningún tipo de ingresos, esa renta que necesitan para vivir en condiciones, sobre todo en el mundo desarrollado y en el mundo en vías de desarrollo, que también tiene capacidad para hacerlo. Decíamos antes, y quiero completar lo que os comentaba, que el Banco Internacional de Pagos sigue señalando que la corrupción está instalada en el mundo de la banca, que los fallidos reales que tienen son muchísimo mayores a los que dicen, que o ponemos en serio medidas fuertes contra los que incumplen los principios mínimos para que el riesgo esté controlado, o no tenemos salvación posible. Bien, hablando del poscapitalismo, hablando de los movimientos que pululan en Europa, es cierto que han pasado varias cosas, varios hechos muy importantes, y que yo añado otros 5 que vamos a ver en los próximos tiempos. 1. Renzi perderá su referéndum en Italia. En Austria ganará el presidente que defienden los planteamientos, digamos, más populistas, por decirlo de alguna manera. Es posible que en Holanda, en los próximos tiempos, veamos un gobierno con ideas similares a las que tenían los señores, o mejor dicho, a los que se han defendido a lo largo de los tiempos en Europa por gente que está en contra del neoliberalismo actual y que no son precisamente ni socialistas
ni liberales, ni partidos conservadores. Estoy hablando de eso que llaman populismo, pero que en realidad habría que denominar defensa de la soberanía nacional en un momento en que la globalización en el mundo, como un poco, tiene que hacer un stop y esperar a ver qué consecuencias sacamos de todo lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. En ese contexto, he dicho, se van a producir estos fenómenos. Lo más probable es que en la pelea francesa sea definitiva y veamos gobernar por primera vez a un partido que defiende la soberanía francesa por encima de todo y que no está de acuerdo en que la inmigración permita que todo hijo de vecino pueda venir a Europa si no es dentro de una política de inmigración controlada. Con todos los respetos a lo que se opina por ahí, en mi opinión, entre Juppé, Fillon, Macron y Marine Le Pen, hoy día, para la Europa a la que vamos, para la de Europa postcapitalista, es 1000 veces mejor Marine Le Pen, aunque le cueste a muchos entenderlo. Insisto en que el movimiento Siete Jaques lo único que está pretendiendo es, dado el desastre que han organizado los Homo sapiens que nos gobiernan, ver la manera de cómo potenciando la ciencia, potenciando la tecnología, potenciando la democracia de verdad, pero no la democracia liberal, sino la democracia sin más. Como decía el amigo García Trevijano, tenemos que ser capaces de organizar un nuevo mundo postcapitalista en que lo más importante sea resolver nuestros grandes problemas básicos, que son el cambio climático, la crisis financiera, el terrorismo y los flujos de inmigrantes. Los partidos que defiendan esto con sentido común y que en el fondo defiendan los intereses de sus ciudadanos son los que deberían ganar y a eso apostamos desde el movimiento Siete Jaques España. No me extiendo más, amigos. Mañana seguiremos, pero en vez de dedicarlo a nombrar gentes y gobiernos de Europa, hablaremos fundamentalmente de tecnología, del Homo sapiens, pero un Homo sapiens revitalizado, que suba varios niveles, o al menos que tenga posibilidades de subir varios niveles su nivel intelectual. Vamos a ver las diferencias que hay entre lo que los liberales y conservadores proponen. Ya no hablo ya de los socialistas y demás porque están más muertos que remuertos. Como digo, la diferencia que existe entre estos y los movimientos como el nuestro, que lo que defendemos es un poscapitalismo que trate de conseguir que la salud, prácticamente el control total de las enfermedades, beneficie a todos los ciudadanos del mundo. Que nuestro intento por mejorar los niveles de inteligencia sea para todos los ciudadanos del mundo. Los ciudadanos del mundo tienen a su disposición Internet, las redes sociales, la información ahí contenida, toda la ciencia que se ha desarrollado en los últimos 2000 años, pero sobre todo en los últimos 50. La educación tiene que ser, en estos momentos, no algo demasiado preocupante, sino todo lo contrario. Hay que tratar simplemente de poner los medios para que los estudiantes, los jóvenes sobre todo, se den cuenta de que de los profesores lo que tienen que aprender es a cómo conocer, cómo informarse, cómo dominar unas ciencias que parecen obligatorias en los tiempos que corren, como son las matemáticas, como son las lenguas, como son, por descontado, todo aquello que te ayuda a generar en tu mente algoritmos para profundizar en todo tipo de actividades. Nosotros apostamos por eso y apostamos, por lo tanto, por acabar con la Unión Monetaria Europea, acabar con el euro, acabar con la Unión Europea y dedicar a Europa unos años, no menos de 10, 20 años, a que las soberanías vuelvan a los países en tanto somos capaces de que los movimientos se estabilicen en los gobiernos y entre todos vayamos
a conseguir un poscapitalismo que pueda vivir tanto tiempo como vivió el capitalismo, especialmente el capitalismo menos bestia de los que ha vivido la humanidad en los últimos 200 años. Si conseguimos esto, quién sabe, es posible que podamos resolver nuestras grandes crisis. Si seguimos como estamos, cualquier proceso, digamos, que permita que gente como Mariano Rajoy, Hollande, Theresa May, Angela Merkel, si esta gente sigue gobernando en Europa, Europa está muerta. Y no solo Europa está muerta, sino que influirá, desgraciadamente, mucho en que existan graves problemas en todo el mundo. Saludos a todos, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, un domingo lluvioso en Madrid de final de noviembre, en el que parece que tenemos otoño más que invierno. Saludos a todos, amigos.